Sergio, ¿se puede contestar con precisión hasta qué edad un hombre puede ser padre biológicamente hablando? Va a depender si lo es en forma natural o si es en forma de tratamiento. Va a depender si es en forma de espermatozoides propios o espermatozoides de banco. Pero lo primero es que hay una gran diferencia, afortunadamente para los hombres, pensando desde el lado del hombre, que es que no hay, como se dice, fecha de vencimiento, en la cual la menopausia en la mujer marca el cese de las menstruaciones, no hay un equivalente en el hombre. Si bien la mujer puede llegar a la menopausia a los 55 años, no quiere decir que a los 53 tenga chances reales de embarazarse, porque la función reproductiva del ovario cesa en general tiempo antes que lo que es la función para producir la pérdida periódica. Entonces eso hace de que en el hombre, a diferencia de la mujer, la función testicular es completamente diferente y sigue funcionando. Pero hay un reloj biológico para ustedes también. Dame ese gusto. Claro, Tic-tac, pero no es un... No te aturde tanto como a nosotras. Claro, no es que se paran las agujas, o sea, siguen quizás en forma más complicada y en forma más lenta, pero inexorablemente en todo lo que está relacionado con el ser humano, con el paso del tiempo, todo va mermando. Y ahí la función reproductiva del hombre también. Entonces uno puede llegar a ver un hombre de 70 que embaraza a una mujer de 30, no un hombre de 70 que embaraza a una de 60, pero sí, no es 60. También no es lo habitual los 70, pero tampoco es habitual que el hombre de 70 busque un embarazo. Entonces, si uno hace una evaluación de los hombres de 70, se va a encontrar con muchos que tienen una alteración importante en su producción de espermatozoides que hacen de que naturalmente pueda no producirse. Pero también está el tema de la disfunción sexual, es decir, a medida que va pasando el tiempo también el hombre ve afectada su funcionalidad. Pero la realidad es que las parejas que se forman son muy diferentes. O sea, el hecho de lo cual uno veía con mayor frecuencia hace años atrás, en el cual el hombre tenía 1, 2, 3 años o 10 años más que la mujer, fue cambiando. Al día de hoy te diría que muchas de las consultas son al revés, o sea, ahora vienen hombres más jóvenes con mujeres más grandes y en forma importante en cuanto a edades, lo cual en forma natural también complica porque la mujer, de nuevo, su función reproductiva cesa mucho más temprano. Entonces, lo ideal es que siempre el hombre sea más grande. ¿Y la calidad de los espermatozoides varía también con los años? O sea, una cosa es producirlos, pero después se estudian. ¿Y cómo es esta calidad? El declinar de la función espermática uno lo ve cuando uno hace un espermograma. Por ejemplo, hablemos de eso, pero en detalle. Uno encuentra a un hombre que a los 30 años tiene la cantidad y la calidad de los espermatozoides por debajo de lo que sería lo normal. Y uno le hace otra evaluación 5 años después y lo ve muy parecido. O lo ve en franca decadencia. Lo mismo no pasa, le dice así, ¿no? Lo veo en franca decadencia, no le decís, ¿no? No, pero es lo mismo que pasa con el paso de los años. Es decir, un hombre a los 40 puede estar bien y a los 60 puede no tener más espermatozoides o puede seguir teniendo, pero seguro que se va a afectar. Y lo que se afecta es la cantidad de espermatozoides, la calidad de espermatozoides y el volumen del eyaculado, es decir, el hombre eyacula menos. Lo cual hace también que ese menor eyaculado, menor volumen que llega a eyacular, puede ser un factor de disminución de la fertilidad sin que necesariamente estén afectados los espermatozoides. Entonces hace de que en muchos casos, por un factor masculino alterado, cuando el hombre es mayor, necesite recurrir a una técnica de fertilización in vitro. Si tiene con sus propios espermatozoides. Si tiene una disfunción sexual, lo mismo. El tema es que también todo eso va acompañado de problemas que se saben y que se achacaban siempre al tema de los óvulos y del paso del tiempo en los óvulos. Es decir, al día de hoy sabemos que hay trastornos que pueden ser producidos en la descendencia que están relacionados con el tema de los espermatozoides y que están muy relacionados con el tema de la edad. Por eso se habla de que cuando el padre tiene mayor edad, hay mayor frecuencia de posibilidades de embriones anormales que se detienen, que no es lo importante,
sino de embriones que tienen alteraciones y que pueden seguir su camino. Entonces hay aumento quizá de la frecuencia de embarazos que se detienen antes del tercer mes y de embarazos que evolucionan, que después pueden tener un problema, tanto genético, sea al nacimiento detectados, como ser el síndrome de Turner, que se sabe, o el chiquito con síndrome de Down, que no tiene que ver con necesariamente la edad de la mujer, sino que también se ve cuando el hombre es más grande. Pero también hay problemas que se relacionan con la paternidad tardía en relación a problemas neurológicos del desarrollo que aparecen después con el tiempo, como ser autismo, como ser esquizofrenia, como ser trastornos en el desarrollo que se pueden presentar varios años después, que están relacionados tanto sea con la paternidad tardía como también con la maternidad tardía. Pero tardío en paternidad, ¿a qué edad le llamás? Y depende, porque hay hombres que a los 45 años están mal, como si puede ser un hombre que por ahí llega a los 65 mal. Es decir, uno habla de paternidad tardía, pero también está relacionado con hombres más jóvenes que tienen su función testicular como si tuvieran mucho más edad. Bueno, por ejemplo, una muestra de semen, ¿cómo se analiza? Por ejemplo, análisis de rutina de una muestra en el laboratorio. Vos ves el volumen, ves la concentración de espermatozoides por mililitro, ves el porcentaje de formas anormales. Y en los hombres de más de 40 años siempre le estudias la fragmentación del ADN, que es la información genética, que se sabe que cuanto más edad tiene el hombre, con mayor frecuencia podría estar alterado. ¿Por qué? Porque tenés formas de manejar esa muestra de espermatozoides para hacer la selección del espermatozoide, que si vas a hacer una fertilización in vitro le vas a inyectar dentro del óvulo. También se sabe que hay cosas que pueden afectar y que se acelere más esa afectación, como ser el cigarrillo, como ser el alcohol. O sea, la vida de ese hombre va a influir, claramente. Claro, ahí se va hipotecando y llega un momento en el cual se puede expresar como una alteración en la cantidad o producción de espermatozoides. El tema es que cuando se acerca un hombre de más de 50, no te preocupa tanto como la mujer. Primero tenés que ver y evaluarlo. Y después, si no llega a ser posible, recurrir a semen de banco. Lo mismo pasa con la mujer que pasa el tiempo y consulta. Evalúa a ver si es posible lograr un embarazo con óvulos propios o si llegás a tener que recurrir a óvulos donados. Si tenés que recurrir a óvulos donados, vas a tener que evaluar a la mujer para ver en qué condiciones está y si aconsejás o desaconsejás el seguir adelante. Y ahí se pone una fecha, un límite que vendría a ser en principio los 50 años. Por ahí hay una mujer que a los 51 años vos la tomás, la acompañás, y otra de 48 no la acompañás porque está en condiciones desfavorables y corre riesgo porque la mujer tiene que llevar adelante el embarazo. Pero el tema es, ¿cuál es el límite para el hombre? Sí. Y uno ve hombres de 72 años con una mujer de 40, y entonces vos ahí decís, está bien, pero bueno, tenés que explicar también lo que significa. Pero la realidad es que cuando te consulta una pareja, si vos sumás la edad del hombre y la mujer y no sobrepasa los 100, en general estás bien. Para seguir adelante. Explícame bien eso. Vienen los dos y Viene tenés un hombre que sumar de 60 años y 40 la mujer. Ese sería el límite. Está bien. Si viene un hombre de 70 y una mujer de 50, no es lo mismo que venga un hombre de 70 con una mujer de 40. ¿Pero por qué? Por algo pensando en el bienestar del chiquito. Si los dos son grandes, hay posibilidades, si bien nadie tiene comprada la asegurado, que por razones naturales ese chiquito quede sin el resguardo del padre y de la madre en una edad temprana. Y vos tenés que pensar eso y tenés que intercambiar con la pareja. O sea, en el hombre a veces también tenés de 70 años una disfunción que tenés que hacer, inclusive a veces hasta una biopsia de testículo para obtener espermatozoides por una disfunción sexual, o por ahí tenés que hacer por la técnica de la electroeyaculación si el hombre tiene un problema para obtención de la muestra o no se puede hacer de otra manera. Es decir, el hombre grande es complicado, el hombre grande en general te diría que viene con la mujer traído y acompaña, pero no por iniciativa de él, sino que muchas veces son hombres que se encuentran, que formaron pareja con una mujer más joven, la mujer más joven es la que quiere cumplir con su tema de la maternidad y el hombre viene y acompaña. Y eso es algo que vemos con frecuencia cuando se trata de hombres más grandes,
y que cuando uno inclusive llega a desaconsejar por algún problema de la mujer, es como que el hombre se siente aliviado en algunas situaciones porque cumplió, se acercó y hay algo que impide seguir adelante con la búsqueda del embarazo. Salvo que ese hombre grande ve ahí jugada su virilidad, ¿no? Puede pasar que venga ahí a decir, bueno, yo sí te puedo dar un hijo, por más que soy grande. Que sí, pero hay hombres que mantienen muy bien su vida sexual y no por eso quieren tener un hijo. Y tienen un problema con los espermatozoides. Claro. Así como hay otros que tienen un problema de disfunción sexual y los espermatozoides están tan aceptables. Tenés razón. Bueno, hace un ratito hablamos del análisis de rutina de la muestra, pero si uno está buscando anomalías genéticas futuras, ¿qué se analiza? ¿El ADN? ¿Es algo más complicado? Vos podés evaluar los cromosomas de los espermatozoides que pueden estar, que lo normal es que no haya más de un 15% que sean alterados. Y si están por encima, vos podés presumir de que va a haber una disminución de la fertilidad, pero que también por ahí podría llegar a tener un mayor formación de embriones anormales. Entonces por ahí uno podría llegar a proponer, si la mujer es joven y buena respondedora, obtener los embriones y hacerle un estudio genético. Está el tema de la fragmentación del ADN, que también podría llegar a ser un problema, pero que se resuelve haciendo una preselección de los espermatozoides que vas a inyectar, pero sabiendo que esa preselección de los que vos ves que no están afectados, también quizás algo que no sea expresable en el estudio pueda llegar a tener y producir un riesgo. Pero el tema es cuando uno encuentra algo que dice, para que estás corriendo un riesgo grande, y ahí no hay un parámetro que te diga, en este caso no sigas avanzando, porque la realidad es que en hombres que están muy alterados, pero llegás a obtener espermatozoides, inclusive con calidad alterada, podés lograr el embarazo. Entonces es ahí a donde uno dice, en la medida en que se pueda lograr el embarazo, si bien los riesgos son mayores, nunca son tan grandes como para contraindicar la búsqueda del embarazo. Uno sabe que va a ser más difícil, pero no es que contraindique la búsqueda. ¿Por qué? Porque lo ideal sería que sean espermatozoides bárbaros y óvulos bárbaros y los problemas disminuirían, pero de ahí es donde uno, viendo que este tema de la paternidad tardía es una realidad, donde uno se plantea, es la teoría, lo que hablábamos muchas veces, ¿qué pasaría si el hombre a los 30 años congela y cuando quiera tener un hijo después de los 50 recurre a esa muestra congelada y va a tener las posibilidades de tener un hijo con sus espermatozoides, pero de una edad en la cual los riesgos son mucho menores que si fuera con los espermatozoides de 50 años. Y es más simple en el caso del hombre siempre. Cuando uno le propone a una mujer criopreservar óvulos, por lo menos tiene que ser estimulada, ¿no? Es un poco más complicado. El hombre es muy simple. Y la ventaja de eso y la desventaja es que si ese hombre después de los 50 quiere lograr un embarazo con una mujer de 40, sabemos también que la mujer de 40, dentro de las menores chances, tiene más chances de lograr el embarazo en forma natural. Entonces, si uno va a trabajar con una muestra congelada, tiene que pasar a hacer una técnica de fertilización in vitro, lo que hace de que va a tener que tener esa mujer una respuesta ovárica satisfactoria, cosa que después de los 38 años se hace cada vez menos frecuente. Sergio, ¿y cuántas muestras de semen habría que guardar? ¿O ahora con el scrapping no es necesario guardar más de uno? Más que con el scrapping que se usa y que lo hemos hablado, que es una técnica que desarrolló nuestro biólogo Carlos Quintanz para no desaprovechar muestras de la época en que se congelaban en tubitos. Las muestras ¿Que de ahora semen cómo se congelan? Se congelan en gotas, en pastillas, entonces vos congelás y formás pastillas con muestras que, como las vas a usar para hacer una técnica de fertilización in vitro por el ICSI, vas a necesitar muy poco, por ahí de una muestra congelás 20, 30, 40 pastillas. Buenísimo. Y por ahí inclusive si la muestra es buena, con una pastilla o dos pastillas tenés suficiente para hacer un tratamiento. Es decir, que el scrapping lo inventó Quintanz cuando quedaba una muestra. Para la época cuando se congelaba la Entonces, muestra, como en los tubitos muy chiquitos, que se raspar llaman un poquito. tubitos de Eppendorf, entonces se raspaba con una espátula muy chiquita la superficie, para no tener que descongelar la muestra, usarlo y volver a congelarlo. Entonces de esa manera se raspaba un poquito, caían las escarchas con los espermatozoides, se tomaba
semejante muestra hasta tener los espermatozoides que van a necesitar, y el resto se mantenía congelado y no había la necesidad esa de descongelar y volver a congelar, cosa que te va afectando la viabilidad. ¿Cuánto tiempo dura criopreservado, congelado, como diríamos en una casa, que por supuesto es un congelamiento que no tiene nada que ver con el freezer de tu casa? Se logró un embarazo con un hombre con una muestra que había sido congelada 50 años antes. Y también el tema de congelamiento de los espermatozoides es muy simple, y tanto es así que en hombres congelados o muertos congelados en la nieve, si vos vas a buscar espermatozoides en el testículo por ese congelamiento, podés llegar a encontrar, después de un tiempo de fallecido, al estar congelado, espermatozoides vivos todavía. Es decir, el congelamiento de espermatozoides es muy noble, son unas células muy pequeñas, y eso hace de que el congelamiento sea muy fácil, muy exitoso, y una vez que una célula está congelada pueden pasar miles de años. Para redondear, entonces, ¿qué mensaje le darías a un hombre grande, uno que ya está pasando los 50? Por un lado, si pienso yo, que sepa que se puede dañar su fertilidad, si bien no tan abruptamente como la de la mujer. Más que un consejo hay una evaluación, porque cuando se acercan ya lo evaluaron ellos, su situación particular. Y la realidad es que tener un hijo a los 70 años para el hombre es fantástico, es una experiencia bárbara. No creo que sea lo mismo para el chiquito tener un padre de esa edad, pero bueno, si es lo que toca, toca, y hay hombres de 70 años que están fantásticos al día de hoy, y el que no está fantástico no va a buscar un embarazo. Gracias, Sergio. Nosotros volvemos enseguida.